Bueno, ante todo, agradecer la invitación al Instituto de la Construcción, a la Junta de Castilla y León, desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Agradecerles la participación y el que estemos aquí hablando de todos estos temas de esta trascendencia. Y, bueno, pues también agradecer el poder estar aquí compartiendo este espacio, este momento, ¿no? Hablamos de industrialización, muy interesante el debate, diálogo anterior. La industrialización, vamos a ver, hace en el mes de septiembre, en un congreso de industrialización en Reino Unido, hablando con el responsable de industrialización de ese proyecto que hay en Arabia Saudita ahora mismo, el de Line, ¿no? Que es ese edificio de un montón de plantas y un montón de kilómetros. Hablábamos del tema de la crisis de la mano de obra de la construcción, ¿no? Y yo le iba contando todas las vicisitudes que tenemos aquí en España, que en 5 años se nos jubila el 20% del sector, que fíjate, qué tal, y el hombre no meneaba un músculo, ¿no? Y de pronto me dice, bueno, yo vengo de Australia, ahí un electricista gana más dinero que un cirujano plástico. Bueno, pues gana más dinero que un cirujano plástico, un electricista. Desde el Colegio de Aparejadores de Madrid estamos haciendo un curso de técnico especialista en construcción industrializada. Vamos por la 4ª edición y digamos, ha tenido ya no una acogida nacional, sino internacional. Y también, hablando de este tema de la mano de obra, pues con uno de los profesores que participan, que es el responsable de vivienda social en Estados Unidos, de industrialización para resolver el problema de la vivienda y de accesibilidad a la vivienda. Él me decía que están trabajando muchísimo en estas cuestiones que hemos visto, pero que la industrialización ven en ello un vector fundamental. Porque los motivos por los que la generación millennial, generación Z, no se nos están incorporando son muy profundos. Son más allá del es que a los jóvenes no les gusta la obra, es que a los jóvenes les gusta más el móvil. Ahora es un oficio duro y sobre todo requiere unas motivaciones que van más allá del dinero, hay unas motivaciones sociológicas que van muy metidas en la familia, en los hijos, el que le dirige a uno a trabajar en muchas veces unas condiciones que no son las mejores, ¿no? Arranco siempre con qué es esto de la industrialización. O sea, hay dos visiones, una la tradicional, ¿no? Son esos sistemas constructivos en donde los componentes entran a formar parte de un sistema para construir un edificio, que son fabricados industrialmente en un lugar distinto al emplazamiento de la obra y posteriormente son trasladados a esta para ser montados y ensamblados. Ya estamos hablando de componentes, ya estamos hablando de sistemas, ya estamos hablando de que esto se hace fuera de la obra para transportarlos, montarlos, ensamblarlos. Eso que sería una definición tradicional de aquello, porque como vamos a ver, esto no es nada nuevo ni estamos reinventando la rueda. En esta 4ª revolución industrial en la que estamos, tenemos que incluir necesariamente un enfoque al cliente, unas herramientas digitales, el concepto de plataforma, que lo estamos trayendo de otros sectores y que ya está entrando y que ya está funcionando en el sector de la construcción, esa construcción off-site, construir fuera para transportar y montar, la automatización, esa logística avanzada. La logística ya no es, oye, pues tenemos que mover ese componente de fábrica a ese emplazamiento final en obra, esa logística que ahora mismo tenemos pues, un montón de herramientas digitales, de seguimiento, de chips RDFI, hasta algo tan simple que llevamos en nuestros bolsillos y usamos en nuestro día a día como es el Google Maps, ¿no? Pues organizar la logística, claro, cobra una nueva dimensión cuando estamos hablando en esta 4ª revolución industrial y esto en lo que estamos. Control de calidad fundamental también y establecer procesos de mejora continua. O sea, muchas veces en este sector, pues tal y como está conformada la cadena de valor, hay un arquitecto, hay un promotor, hay un arquitecto, hay un constructor, hay unos oficios, hay una serie de cosas y que de pronto termina el proyecto y cada uno a su casa y ya el siguiente proyecto pues volvemos a montar esa cadena de valor con otros agentes completamente distintos. Difícil aprender de experiencias anteriores y fomentar esos procesos de mejora continua. Pues el integrar esos actores, el llegar a acuerdos estratégicos para en lugar de vamos a ponernos todos de acuerdo a hacer una obra, pues o hacer un edificio, vamos a ir viendo cómo podemos llegar a esas alianzas y esa mejora continua, ¿no? Desde esa definición más tradicional a esa más moderna y más en este contexto,
Bueno, pues como les he comentado, esto no es nada nuevo. Esto en las grandes luces tendríamos pues desde Paxton, desde 1851, el Crystal Palace, hasta la Terminal 4 en Barajas o la estación de Waterloo. Se puede hacer muy buena arquitectura con componentes industrializados, se ha hecho muy buena arquitectura con componentes industrializados. Lo mismo con las grandes alturas, desde esos edificios en Chicago hasta la punta de lanza de esos edificios en altura, pues ahí está The Shard en Londres, de Renzo Piano, o un edificio que estuvimos visitando desde el curso en Londres, que es ahora mismo probablemente ya el edificio más alto con componentes volumétricos, de 50 alturas, para viviendas build to rent en Londres. Bueno, esto está pasando, esto de la industrialización ya está sucediendo y se están haciendo edificios de primer nivel o incluso edificios singulares. Ya hay experiencia, no estamos reinventando nada, ¿no? Decimos mucho esto de la industrialización ha venido para quedarse, ¿no? O sea, no es nada nuevo, estamos haciéndolo. Vamos a ver por qué estamos hablando de industrialización aquí y ahora. Pues tenemos un problema en este sector de seguridad laboral. Estamos hablando de atraer a los jóvenes a la seguridad, al sector de la construcción. Somos un sector líder en siniestralidad laboral. Cuando hablamos de, oye, ¿y te gustaría que tu hijo trabajara en el sector líder en siniestralidad laboral? Pues, coño, no. ¿Te puedes figurar algo un poco más, no? O sea, yo creo que ahí hay una cuestión que sobrepasa, que empieza a ser incluso para mí una cuestión de orden público. Si podemos construir mejor, si podemos construir más seguro, hay cosas que tenemos que cambiar de arriba abajo. O sea, sostenibilidad, consumo, eficiencia de materias primas, agua. Hablamos de sostenibilidad, de descarbonización, de tal. Ahora mismo la situación, pues es que en una gran ciudad, o en la situación, por ejemplo, en Madrid, es que tenemos señores que vienen en furgonetas, que hacen 2 horas y media de viaje hasta obras en Madrid, después 2 horas y media de vuelta. Y estamos hablando de descarbonización y de la huella de carbono y del no sé qué. Mire, la única forma de afrontar esto y de hacer cálculos serios, reales y tangibles es hablando de componentes, asignar huellas de carbono a componentes construidos, fabricados en condiciones controladas y todas estas cosas medidas dentro de un orden. O sea, la construcción tradicional está generando una serie de residuos también que difícilmente son medibles. Exigencias de prestaciones por parte de administraciones públicas y usuarios, nos encontramos con lo mismo. O sea, estamos hablando ya. Uno de los vídeos más vistos en el colegio, en la cuenta de YouTube, es Industrialización y Passive House. Vamos por las 10.000 y pico visitas. En cambio, organizamos webinars técnicos de miércoles de la construcción industrializada de grandes empresas que tienen grandes productos y tienen 100 visitas. En cambio, industrialización y Passive House andamos 10.000. La empresa que hizo ese webinar, dices, ostras, sí, evidentemente, porque si yo toda esa estanqueidad de esas prestaciones las estoy dejando en último término a la pericia y a la supervisión de la pericia de un señor en unas condiciones que son variables, que están ahí en una obra, pues bueno, pues bastante bien salen las cosas. Desde mi subjetividad. Yo creo que la manera es hacerlo de otra forma, ¿no? Y luego pues tenemos incrementos de costes, los costes de operación, pues por ejemplo en baños industrializados hay artículos científicos. El baño industrializado es un componente que hace año y medio había una única fábrica en España y otro haciendo sus pinitos. Ahora mismo tenemos 9 fábricas de construcción, de fabricación de baños industrializados. Se están empezando a colocar y se están colocando baños industrializados en residencias de estudiantes, en hoteles, en edificios de build to rent. Bueno, ¿y por qué? Pues una de las razones también, aparte por mano de obra, aparte por velocidad, aparte por calidad. Hay estudios y artículos científicos que nos dicen que tenemos un 25% de mejora en cuanto a mantenimiento, en cuanto a lo que es los gastos de operación de un edificio con baños industrializados. Bueno, pues eso a lo largo del tiempo, si yo estoy fabricando y estoy montando un build to rent, un edificio que después vamos a operar, un fondo de inversión, pues dice, oye, que ese 25% es mucho dinero, ¿no? Y bueno, y la implantación real de ese gemelo digital.
ese gemelo digital, que, bueno, pues que los modelos BIM están muy bien, son todos muy bonitos, y el clash detection entre las instalaciones, pero después eso hay que bajarlo. Y bajarlo implica bajarlo de verdad. Y claro, ahí ya nos volvemos otra vez atrás y empezamos a hablar de mano de obra, empezamos a hablar de oficios, empezamos a hablar de muchas cosas, ¿no? La industrialización nos permite hablar de verdad de gemelo digital y documentar las cosas y tal. Esto de la industrialización lo pongo aquí, tampoco es un blanco o un negro, hay grados. Mira, pues tampoco hace falta que sea todo industrializado en seco y ligero y podemos, y una de las, por ejemplo, opciones en sistemas constructivos que estamos viendo, pues y que se está, por ejemplo, haciendo en Build to Sell, es, oye, pues una estructura en un momento dado tradicional por una cuestión de costes, pero después ponemos cerramientos industrializados, baños industrializados. O sea, también hay sistemas híbridos. El tema me viene muchas veces a la cabeza cuando explico esto es lo que decía Miguel Fisac, el arquitecto, ¿no? La arquitectura es el dónde, el para qué, el cómo, y al final pues nos queda un espacio de aire, un espacio de aire humanizado, ¿no? Entendiendo ese espacio, el fuera, el dentro y el in the middle, ¿no? O sea, y ese dónde, para qué y cómo hace que cada edificio sea único. Entonces, cada edificio habrá que estudiarlo, tendrá su grado de industrialización y a veces se nos puede ir de precio el industrializar de más como el industrializar de menos. Pero sí tener en cuenta toda esta clase de componentes industrializados y el hacia dónde nos está llevando, ¿no? Voy rápido, que me quedan 10 minutillos y a mí este tema me apasiona. ¿Por qué ahora? Pues es que esto, sobre todo desde 2019, hemos tenido un punto de inflexión muy fuerte, que es por todas las cuestiones que hemos ido hablando antes, de mano de obra, de calidades, de seguridad, de tal, sobre todo la entrada de fondos de inversión. Ya venía la cosa muy acelerada. Pongo un documento del Foro Económico Mundial en el que, analizando todas las tecnologías y el impacto de esas tecnologías en el sector de la construcción, ya hablaban de que el BIM y los componentes industrializados era, por encima de todo lo demás, lo que iba a tener un mayor impacto en nuestro sector. Lo mismo con el COVID, con las cadenas de suministro, con tema de costes, o sea, todo esto se está viendo muy acelerado. Entrada de fondos de inversión, nuevas startups en el sector. Claro, si vemos cómo industrializamos nuestro sector, pues nuestro sector es diferente y tiene sus particularidades. Si hacemos una comparación con qué pasó en el sector del automóvil, veremos cómo esa variación y esa calidad en las prestaciones siguió un itinerario que fue desde la fabricación artesanal, de la producción artesanal a la producción en masa, de ahí fueron al Lean y de ahí terminaron en el Agile Manufacturing. O sea, y consiguieron y han conseguido hacer unos productos de una alta calidad y prestaciones al mismo tiempo con una alta capacidad de personalización del producto. Ellos han empleado el concepto de plataformas, plataforma técnica, plataforma de procesos. Aquí he añadido un montón de cosas, como al final he dejado un código QR, el que quiera al final se puede descargar la presentación y analizar esto con mucho más tranquilidad en casa. Sé que vamos apurados de tiempo. Y bueno, pues el concepto de las plataformas, el conjunto de componentes e interfaces de la familia de producto que tienen los elementos, los componentes, las normas de compatibilidad, el cómo con esos componentes industrializados podemos ir conformando nuestro proyecto, con el grado de industrialización que creemos y vemos que es el más adecuado. Claro, nosotros en nuestro sector, ¿dónde estamos? Pues nosotros hicimos un salto en falso. Se estudia muy poco en universidades y en escuelas, que fue el de esa producción artesanal a esa producción en masa, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aquí en España no lo vimos tan directamente, hay algunos casos, sobre todo de los años 60-70, en lo que es Europa Oriental, lo que eran los bloques el bloque soviético y el bloque occidental. Ahí sí vemos claramente pues, esos sistemas industrializados, cerrados, en los que no había variación ni personalización. Aquello fue un fracaso en cuanto a habitabilidad, en cuanto a crear un ambiente hostil, en cuanto a muchas cosas. Y bueno, tras ese fallo, ¿dónde estamos? Donde estamos es en algo que llamamos industrialización sutil. ¿Qué es eso de industrialización sutil?
Pues que tampoco es cierto eso de que construimos como los romanos, pero con menos audacia. Tampoco es cierto que este sector no avanza, sino que avanza de una manera sutil. Avanza en el que, por ejemplo, pues a muchos nos explicaron eso de la tarima con rastreles y los parqués y no sé qué, y ahora mismo pues tenemos laminados. A muchos en la escuela nos explicaron eso del capialzado de la ventana y el marco, y ahora llegas y pones no sé qué. No, ahora llegamos y ponemos un componente que ya viene con todo y es llegar y ¡pum!, ensamblar. Lo mismo con las cocinas, lo mismo con los ascensores. O sea, estamos añadiendo componentes industrializados de una forma sutil y nuevas tecnologías, y nuestro objetivo llegar es a ese concepto de plataformas. ¿Por qué ahora mismo esto de la industrialización se está visibilizando de otra manera? Porque estamos dando el salto de esa industrialización sutil, estamos ya añadiendo componentes volumétricos, componentes 3D, como esos baños, como esos cerramientos industrializados, como en muchos casos haciendo estructuras industrializadas ya para otras cosas más que lo que venía siendo habitual, que eran naves industriales, centros logísticos. En otros sectores lo de la industrialización se da por hecho. Yo no hago una nave industrial para un Amazon, para un lo que sea, nadie piensa que vamos a ponernos ahí a apilar ladrillos. Ese concepto de industrialización por plataforma es hacia donde nos estamos dirigiendo. Dentro de lo que es esa plataforma de procesos nos encontraríamos ya la plataforma digital, el poder de una forma bastante automatizada ver las mejores opciones de combinación de componentes. Eso os pongo ahí un enlace, es la que tiene el Ayuntamiento de Londres para, digamos, analizar cuáles son las mejores opciones, tanto a nivel urbanístico, a nivel normativo, como después de la supply chain, de lo que es la cadena de suministros, y qué industriales hay en la zona que nos podrían ayudar a desarrollar nuestro proyecto. Está sucediendo. O sea, este es un ejemplo de un edificio de Build to Rent en Londres también, pues que el avance era de 50 horas por planta. O sea, 50 horas por planta es ir muy rápido con componentes industrializados y haciendo las cosas muy bien. Porque esa digitalización para lo que nos sirve es para coordinar los diferentes industriales, coordinar la mano de obra que siempre vamos a tener y necesitar en mayor o menor medida dentro de la obra. A nivel rehabilitación, también estamos viendo en España nuevas fábricas, nuevos industriales que se dedican a aportar componentes industrializados tanto para obra nueva como para rehabilitación. Tenemos esos fondos, tenemos esas necesidades y vamos a tener que tirar para adelante. La industrialización ocupa un papel fundamental, tanto esa parte digital de escaneo de nube de puntos, como después cómo vamos a resolver de una forma rápida, de una forma que cree la menor cantidad de problemas, tanto en el entorno de la edificación como a los que ya están viviendo dentro de la obra. Estamos hablando de nuevas fábricas y de nuevos procesos. Esto es una fábrica pues en Cuenca, que hacen pues cerramientos industrializados en base a madera y bueno, pues con un alto grado de robotización y bueno, pues para aportar soluciones a todo eso que estamos hablando y a aportar soluciones constructivas que realmente funcionen. Componentes como los balcones industrializados, como esos balcones y terrazas que durante esta crisis del COVID, pues nos hemos dado cuenta que tienen una mayor importancia, una mayor trascendencia de lo que considerábamos. El tema de los ascensores, pues lo mismo, ese componente, yo creo que esto ya no es nada nuevo, lo hemos visto ya 1000 veces, la importancia de dentro de la rehabilitación, pues ese señor, esos ancianos que están que hace 30 años compraron un cuarto sin ascensor y ahora están encerrados. Pues hombre, el facilitar, esto no es nada nuevo, ya está totalmente integrado en cómo hacemos las cosas. Otro de los componentes, otra de las maneras de intervenir son esas remontas mediante componentes volumétricos 3D. Se está haciendo, pero yo ahí lo recomiendo únicamente
en lugares donde evidentemente tenemos ese exceso de edificabilidad que ahí está en el edificio y dan los números. O sea, el modelo, por ejemplo, de empresas como la Casa por el Tejado o otras, de decir, mira, con ese extra que hacemos, ese dinero extra que ganamos con ese exceso de edificabilidad y que ponemos un componente volumétrico encima le vamos a ganar para después ayudar a rehabilitar el resto del edificio. Eso funciona, pero en zonas donde el precio final de la planta extra es a compensa. Pero sucede y bueno, pues cuando estamos ya pensando en ese concepto de plataforma, es decir, ¿qué puedo yo hacer con componentes industrializados a la hora de acercarme a un edificio? Pues ese envolvente, ese ascensor, esa remonta si salen los números, esos balcones, ese ampliar terrazas. Ahí hay que las administraciones públicas también tener esa flexibilidad cuando se pueda, pensando en que estamos aprovechando las cosas, estamos aprovechando ya edificaciones existentes. Y termino ya poniendo ejemplo de buena arquitectura. Esto de la industrialización, dejamos atrás hace mucho tiempo ese tema del prefabricado, monótono, aburrido, que hemos comentado de esa década de los 60-70. No es tampoco casualidad que el Pritzker de 2021 haya sido para dos arquitectos especialistas en rehabilitación y especialistas en aprovechar esos edificios de años 60-70 prefabricados, monótonos, aburridos y que creaban entornos hostiles, en hacer edificios, pues ese Lacaton y Basal. Esto es un edificio en París, en el que, partiendo de la base de ese edificio que tenemos arriba a la izquierda, pues hemos aumentado espacio de terrazas, hemos creado nuevos espacios, hemos hecho un edificio mucho más habitable, agradable, hemos añadido ascensores, nuevas zonas. O, por ejemplo, este otro ejemplo de aplicación de construcción industrializada, de componentes industrializados. Esto es un barrio en Burdeos, también de aquella época, monótonos, con unas configuraciones muy estándar y pues de pronto consiguen crear nuevos espacios, nuevas envolventes con componentes industrializados, respetando también pues eso, la interactuación con los habitantes, con las personas que están viviendo, de una forma rápida, de una forma... Se puede hacer muy buena arquitectura se puede hacer arquitectura con componentes industrializados, una buena arquitectura, la arquitectura con A mayúscula, con componentes industrializados. Y bueno, y ahí termino porque me he pasado de tiempo, disculpe la organización. Dejo para que quien crea bien, sobre todo, ver los vídeos, ver la documentación que cito en la ponencia. Y bueno, pues agradecerlos de nuevo la participación y la invitación.